circulación, algunos aspectos, procesos de trastornos de la circulación. Pero antes de comenzar con lo de procesos de la circulación, ¿tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos visto de la primera y segunda unidad? ¿O nada? ¿O todo está bien? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Ok. Entonces, vamos a continuar. Y les pido una disculpa porque también no pude subir los videos de las primeras unidades por cuestiones también de la red que no me costaron mucho trabajo. Bueno, los intenté subir, pero no me dejaba subirlos. Entonces, pues yo creo que con lo que tenían o tienen de presentaciones y todo eso es más que suficiente para resolver el examen sin mayor problema. A ver, aquí estoy viendo. Benictericia tóxica, la bilirrubina, ¿está conjugada o no conjugada? Se supone en teoría que no está conjugada. ¿Por qué? Porque el hígado está sufriendo un proceso de intoxicación y por lo tanto no está funcionando en forma adecuada. El examen, recuerden, va a estar abierto a partir de las 9 de la mañana. Así es, ¿verdad, Saulo? ¿Estás por ahí? Sí, doctor. Sí, entonces a partir de las 9 de la mañana el examen está abierto para ustedes y van a tener hasta las 9 de la noche. Nada más que les digo que procuren no hacerlo en el último momento porque luego se va la luz, se va el internet y ya no hay forma de volverlo a reiniciar. Entonces, se nos complica un poquito. Entonces, traten de hacerlo durante el día para que no exista mayor problema. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación con el examen. No sé si me deja agregar algo, doctor. Sí. Bueno, así como menciona el doctor, va a estar abierto a partir de las 9. Va a tener una duración de 60 minutos. Yo les recomiendo, bueno, está elaborado para que se haga en menos tiempo. Y les recomiendo que traten de no ocupar los 50 minutos para que lo envíen y no tengan algún problema. Yo les voy a compartir el link y les va a pedir que ingresen su correo electrónico. Una vez que ingresan el correo electrónico, les va a llegar un mensaje a su correo y ahí les va a decir que lo abran, y ya una vez que lo abren, pues ya va a empezar el examen, se va a abrir el formulario, les va a pedir su nombre, empezando por apellidos, apellido paterno, apellido materno, nombres, su correo electrónico, y les voy a pedir que lean bien las indicaciones. En el caso de las respuestas abiertas, van a ser con minúsculas. La mayoría la mayoría de las respuestas que son abiertas son de una sola palabra. Solamente en una pregunta sí podrían ser dos palabras, pero casi todas son de una sola. Y se deben de escribir con minúsculas, y si necesitan acento, pues la palabra pues debe de llevar acento. Y entonces van a tener 60 minutos, pero traten de responderlo con un poco más de anticipación para que lo puedan mandar sin problemas. Otra cosa,
Este tipo de examen les recomiendo que si lo hacen en la computadora o en el celular, no traten de tener otras ventanas abiertas, porque luego si minimizan la página del examen o abren otra pestaña de su internet, luego el examen tiende a bloquearse. Así es que de favor, pues nada más traten de tener abierto únicamente la página del examen. ¿Sale, vale? ¿En qué plataforma preguntan? Es en Google, pero como va a tener tiempo, se utiliza otro programa que nada más les pide que, como les comento, yo comparto el link y ellos deben de ingresar su correo electrónico y después deben de ir a su correo electrónico y ahí mismo les abre el formulario. Es en Google. Entonces es una plataforma Google. De todas maneras, pues, cualquier Sí, cuestión del examen, pues nos pueden enviar ya sea por Facebook o por algún otro medio para estar al pendiente. De hecho, Saulo, ¿verdad? Va a estar pendiente de cualquier situación y yo también, para que no tenga ningún problema y resolverlo. De hecho, no creo que exista ningún problema con la solución o para poder solucionar. De hecho, por eso el examen lo estamos, ya no lo estoy aplicando en otras plataformas, por ejemplo, la de que teníamos aquí una en la escuela, hay una ventana especial que compartía yo con el doctor Valero, pero prefiero ya hacerlo por mi cuenta para que podamos nosotros resolver y no depender del doctor Valero o de alguien más. Entonces, por esa razón estamos nosotros manejando lo del examen. Entonces, pues ya les comentó Saulos acerca del examen y pues no sé si tengan alguna otra duda. Doctor, Sí. ¿y más o menos cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas finalmente quedaron, Saúl? Como tal, no, me parece que son 26 preguntas, pero unas como son de relacionar columnas, al final del día son 45 respuestas, se podría decir. Porque, por ejemplo, más o menos 45 preguntas. En total son 26 preguntas, pero como hay de opción múltiple y no más bien de relacionar columnas, pues eso eleva el número de incisos, que más o menos son como 45. Entonces no creo que tengan mayor problema con el tiempo. De todas maneras, pues cualquier cosa. Y las preguntas que van con acento, pues esa ya la revisaremos en forma particular, porque sí, luego depende de la configuración que tengan en su computadora, pues hace que existan, a veces se complique, pero eso ya la revisaremos en forma puntual y con cada uno de las preguntas que ustedes nos indiquen donde hubo problema. Entonces, eso es así como estaría funcionando la situación. Bueno, lo del examen. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Creo que por mi parte no, doctor. Bueno, entonces no hay más dudas. Sí, el examen recuerden que tienen de 9 de la mañana a 9 de la noche. De hecho, si hubiera una situación especial, creo que lo podríamos abrir hasta un poquito más tarde, pero así que sea una cuestión muy, muy especial. Y entonces,
pero por eso está abierto todo el día para que puedan resolverlo con tranquilidad y todo eso. Y durante todo el día, precisamente para que no se vaya a saturar la plataforma y el internet y todo eso, porque sí, luego no, luego se satura cuando todos a las 9 de la mañana quieren abrirlo, o a ciertas horas todo se satura, entonces por eso lo dejo abierto todo el día, para que ustedes escojan el horario que más sea conveniente a ustedes y pues lo puedan resolver con tranquilidad y sin mayor problema. Y pues espero que les vaya muy bien, porque el examen está sumamente sencillo. Terminando el examen les da la calificación, ¿verdad, Saulo? No, doctor, porque ¿Ah, no? como usted menciona, en el caso de las preguntas, bueno, las respuestas abiertas, Ajá. Pues tenemos que hacer una revisión, manual, se podría decir. Ajá. Pues en el caso de que llegara a haber alguna corrección de la calificación, pues ya se hace y posteriormente, pues yo creo que les compartimos la calificación en Classroom, ¿no? No sé si estén de acuerdo, ahí les podríamos subir su calificación. Más o menos estaríamos viendo si mañana si hoy es el examen, yo creo que el miércoles ya tendríamos la calificación, ¿no? Porque no creo que exista mucha dificultad en revisarlo, ¿no? Sí. Sí. No, miedo, porque pues, si han estudiado no tienen por qué, y además, pues, les digo, el examen está muy sencillo, si han puesto atención y no se han ido a desayunar mientras estamos dando la clase, ¿verdad? Pues no debe de haber mayor problema. Entonces, algo más, alguna otra cosa que deseen complementar. ¿Nada? No, creo que ya no, doctor. Gracias. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar con parte de la clase y la empiezo porque antes no les daba yo el día, pero no quiero atrasarme mucho con lo de las clases porque no sabemos cómo vaya. Quiero adelantar lo más que pueda y a lo mejor los dejo o terminamos un poco antes de la clase, 8:30 probablemente, para que desayunen, se tranquilicen y hagan el examen con mucha tranquilidad. Entonces, pues, si no hay más cosas, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase de... Vamos a ver qué tenemos. Bueno, recuerden que estábamos viendo, por ejemplo, en la clase pasada estábamos viendo que el sistema o el aparato circulatorio es un circuito cerrado y que su función es llevar todos los nutrientes, ¿verdad? Y recoger todos los desechos propios del metabolismo celular. Entonces, ¿qué será una de sus funciones? Y para ello se mantiene bajo un sistema semipermeable, que es lo que va a permitir la salida y el ingreso de los componentes que están en el espacio intersticial y que corresponde probablemente a los desechos o bien productos que son necesarios, como son las hormonas que producen cierto tipo celular y que tienen que pasar al sistema circulatorio. Y viceversa, ¿verdad? También del aparato circulatorio tienen que pasar los nutrientes a las células para que éstas puedan cumplir su función, sobrevivir, vivir, etcétera, ¿verdad? Y duplicarse en el caso
caso de ser necesario. Entonces veíamos que pues la circulación sanguínea se mantiene en este circuito o va a mantenerse este circuito semipermeable en unas condiciones donde la sangre, ¿verdad?, pueda estar circulando, y para ello se necesita un sistema que es un sistema que evita la coagulación de la sangre para que ésta no se detenga y no produzca ciertos efectos nocivos dentro del sistema circulatorio. Y por otro lado, también existe otro sistema, ¿verdad?, que también está regulado y que evita que se pierda la sangre en algunas situaciones, ¿verdad? Entonces es el sistema de la coagulación. Entonces tenemos un sistema que evita la coagulación intravascular y otro que evita que se pierda la sangre del sistema circulatorio a través de un proceso de coagulación. Entonces estos sistemas pues están perfectamente regulados para que ninguno sobrepase al otro. Pero, como en todas las situaciones, hay algunas ocasiones donde el sistema circulatorio se ve comprometido, y entonces recuerdan ustedes que había varias condicionantes que evitaban que los líquidos dejaran de acumularse o que regresaran o retornaran al sistema circulatorio. Entonces, eso nos iba a dar como consecuencia lo que conocemos como edema. El edema, entonces, es la presencia de líquidos en el espacio intersticial y en cavidades, ¿verdad? Y entonces veíamos que una de las causas importantes, o dentro de las causas importantes de esta situación, teníamos ustedes recuerdan que teníamos lo que es entonces lo que le llamábamos edema. Y el edema estaba regulado por dos presiones, o aparentemente una de las cosas más importantes era la presión hidrostática. Que esta va a favorecer que los líquidos salgan del espacio vascular, ¿verdad? Eso es lo que permitía esta presión hidrostática. Y teníamos otra presión. ¿Recuerdan cuál era la otra presión? Presión coloidosmótica, ¿verdad? O oncótica. Entonces, la primera presión, ¿por quién estaba regulada? ¿Recuerdan? Por los líquidos y por la fuerza de contracción cardíaca, ¿verdad? Aquí es por la fuerza de contracción cardíaca, ¿verdad? Entonces es por los líquidos, por la fuerza de contracción cardíaca, y esa era una de las presiones más importantes, o era una de las presiones más importantes. Y teníamos la presión oncótica o osmótica, que era la que nos permitía
que los líquidos pudieran retornar a los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Y esta por quién estaba regulada? ¿Recuerdan? Primero por los solutos que están disueltos. Ajá, ¿y cuál era ese soluto más importante? La albúmina. Proteínas. La albúmina, muy bien, la albúmina. La albúmina, que es una proteína de alto peso molecular. Y entonces la albúmina es quien está participando en estas situaciones. ¿Verdad? Entonces la presión, entonces la presión hidrostática lo que hace es sacar los líquidos y la presión oncótica nos favorece que los líquidos que están en el espacio intersticial regresen nuevamente a los vasos sanguíneos. Entonces la presión y la contracción cardíaca nos va a facilitar la salida de los líquidos, generalmente a nivel de los capilares. Y la presión oncótica, ¿verdad? Nos va a favorecer que esta presión la vamos a encontrar, porque se va a favorecer a nivel de las venas. Muy bien, es la albúmina la que nos está condicionando esta presión. Entonces sabemos que cuando hay un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica, pues es lo que nos va a favorecer que salga una mayor cantidad de líquidos o que los líquidos no puedan regresar al sistema circulatorio. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, si sabemos que la presencia de los líquidos, ¿verdad?, que se acumulan en algún lado o la fuerza cardíaca está relacionado con esto, ¿en qué casos tendremos que hay un incremento de la presión hidrostática? Que tiene que ver cuando se acumulan los líquidos, ¿verdad? Porque hay una disminución de la fuerza de contracción cardíaca. ¿Recuerdan? Cuando tenemos falla cuando tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a tener como causa del incremento de la presión hidrostática? Pues cuando hay un daño, ¿verdad? Sobre todo a nivel venoso, donde ¿qué va a suceder cuando tenemos este proceso a nivel de las venas y capilares? Que por alguna razón, ¿verdad?, se empiece a acumular la sangre en las venas y en los capilares, y eso va a hacer que la sangre, al estarse acumulando en estas estructuras, ¿qué va a suceder? Se va a incrementar la presión hidrostática. Y al incrementarse la presión hidrostática, ¿qué va a suceder? Pues nos va a dar el edema. Lo mismo la presión osmótica, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con ella? ¿Cuáles son las causas de que se disminuya la presión osmótica? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían las causas? Que haya mucha albúmina. ¿Dónde? Que haya un exceso de albúmina. Exceso de albúmina, ¿no? El exceso de albúmina nos estaría condicionando esa situación. Entonces, lo que habíamos dicho es que hubiera una disminución ¿Cuáles eran las causas por las que hubiera una disminución de albúmina? Es decir, una hipoproteinemia en general, ¿verdad? Donde hay una disminución
absorción de las proteínas de forma general. Por mala alimentación. Por una mala nutrición, exacto, porque no hay las proteínas, por cirrosis o hepatotoxicidad, sabemos que la albúmina es producida por el hígado, y entonces si no hay albúmina, pues se va a alterar la presión osmótica. Por parásitos, muy bien, entonces acuérdense que muchos parásitos de lo que viven es de los nutrientes que hay en el intestino. Entonces, si se nutren de los nutrientes de las proteínas que están en el intestino, sobre todo cuando son parasitosis masivas o que impiden la absorción de las proteínas a nivel intestinal, pues obviamente tendremos una hipoproteinemia, ¿verdad? Y sobre todo hay algunos parásitos también que son hematófagos, ¿verdad? Y que nos van a hacer que exista una hipoproteinemia generalizada. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras causas recuerdan? Aparte de los parásitos, la desnutrición, ¿qué más? Enfermedades gastrointestinales crónicas, sí hay unas enfermedades donde hay diarreas crónicas muy, muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis intestinal o la paratuberculosis o la enfermedad de Crohn en humanos, que es la enfermedad de John o paratuberculosis en los rumiantes, ¿verdad? También nos ocasionan estas situaciones. ¿Hay alguna otra causa que recuerden? Las nefropatías, ¿verdad? Donde hay una pérdida persistente de proteínas, sobre todo cuando tenemos un daño glomerular, ¿verdad? Hay pérdida de proteínas y entonces lo que va a ocurrir es que se pierdan estas proteínas y nos den hipoproteinemias. Entonces, esa es alguna de las causas, ¿verdad? Dentro de todo lo que nos estarán provocando la presencia de líquidos en el espacio intersticial y en las cavidades. ¿Qué otras causas? Recuerden que normalmente en la presión hidrostática, la presión coloidosmótica más o menos se mantienen en equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, la presión hidrostática siempre saca un poco más de agua que la que puede regresar la presión oncótica a través de las venas, a través de las vénulas. ¿Y qué sucedía con ese líquido que no puede regresar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es que va a regresar al sistema circulatorio? ¿Recuerdan? Por los capilares linfáticos. A través de los linfáticos, muy bien, a través de los capilares linfáticos van a regresar. Y entonces, pues otra de las causas de edema, considerando esa situación, ¿cuál es? Obstrucción del drenaje linfático. Obstrucción del drenaje linfático, que puede ser intra, ¿verdad? Exactamente, la linfa que no pueda circular y que esté obstruido los vasos linfáticos, que puede ser, por ejemplo, en el caso donde los individuos tienen unas hiperlipidemias muy, muy importantes y la linfa tiene una gran cantidad. Recuerden que la linfa transporta una gran cantidad de lípidos. Y entonces cuando hay demasiados lípidos, demasiado también llega a obstruir. La otra, pues, es la presencia de parásitos que viajan a través de... O bien algo muy recurrente, son células neoplásicas o células inflamatorias que llegan a obstruir el o los capilares
y entonces van a provocar que se acumule el líquido. Entonces, también podemos tener que la presión externa, por ejemplo, cuando tenemos granulomas o tenemos granulomas, tenemos abscesos, y estos en forma externa pueden estar comprimiendo los vasos linfáticos. Entonces, todo ello nos va a provocar que exista edema. Entonces, la otra situación sería obstrucción linfática. ¿Cuál era entonces? Ya tenemos aquí 3 causas. ¿Cuál es la otra situación que nos va a favorecer que exista salida de líquidos sin que tenga que ver con estas 3 condiciones, sin que tenga que ver en estricto con estas condiciones? ¿Cuál es la otra causa? ¿Cuál sería la otra causa? El aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad. Sabemos que los vasos sanguíneos, recuerdan que existen diferentes tipos de capilares, ¿verdad? Unos son fenestrados, otros son sinusoidales y otros son continuos, ¿verdad? Entonces, y la otra es la retención de sodio, ¿verdad? La otra causa general es la retención de sodio. Entonces, la retención de sodio también es una de las causas importantes. Entonces, ya tenemos nuestras 3 causas generales de edema: incremento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica, obstrucción linfática, aumento de la permeabilidad vascular y retención del sodio. Ahora, incremento de la permeabilidad vascular. ¿Qué es lo que va a hacer que se incremente la permeabilidad vascular? ¿Cuál es una de las causas más importantes? Pues ustedes recuerdan que cuando hay un proceso inflamatorio, normalmente se requiere en el sitio donde ha habido daño tisular por bacterias, virus, parásitos o por células neoplásicas, se requiere que las células, o que lleguen mayor cantidad de células, como en casos traumáticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede inmediatamente cuando tenemos un traumatismo? Pues nos incrementa el volumen del sitio donde nos estamos golpeando, y no necesariamente por que exista salida de sangre y que se forme un hematoma, sino simplemente el traumatismo va a estimular muchas veces las terminaciones nerviosas y va a favorecer que se formen los poros más grandes y pueda salir agua a través de ellos. Otra de las causas importantes de esto, les decía, son los procesos inflamatorios, que está condicionado por ciertas proteínas y que le llamamos citocinas, ¿verdad? O interleucinas, que hacen que se cambie la permeabilidad vascular al tener efectos sobre las células endoteliales para que éstas se contraigan, y entonces eso es lo que nos favorece. Entonces, dentro de ellas, pues una de las causas más importantes de incremento de la permeabilidad vascular, que tiene que ver, por ejemplo, hay algunas situaciones en donde tenemos un edema importante, por ejemplo, de la piel. ¿Cuáles serían las causas? ¿Dónde tenemos así que se nos empieza a incrementar
el volumen de alguna zona en particular. Cuando nos pasa que cuando nos rascamos, sí, por la picadura de un mosquito, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nos rascamos, también estamos estimulando a las células que producen, por ejemplo, histamina, como las células cebadas, y entonces nos van a producir esta situación. Entonces liberamos una gran cantidad de histamina. Ustedes recuerdan que también cuando consumimos algún alimento que está descompuesto o que nos hace reacción, ¿verdad? En una reacción alérgica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando consumimos algún medicamento, algún antibiótico, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La penicilina, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a suceder? Nos empezamos a hinchar. ¿Y por qué? Porque se liberan estas citocinas como la histamina y otros, ¿verdad? Y entonces nos incrementa la permeabilidad vascular. Asimismo, también existen algunas otros condicionantes, por ejemplo, que favorecen, hay algunas toxinas bacterianas como las de Escherichia coli, que inclusive hay una enfermedad que se llama así, enfermedad del edema, y que está relacionada con las toxinas que produce esta bacteria. Entonces, esta bacteria nos puede provocar edema porque sus toxinas nos hacen que se cambie la permeabilidad vascular. Hasta aquí vamos bien, los de los cambios de la permeabilidad vascular. Y con respecto a la retención de sodio, ¿cuál es la causa más común y en qué tipo de pacientes se presenta? En la insuficiencia renal crónica, En insuficiencia renal, muy bien, en pacientes con insuficiencia renal. ¿En qué más? ¿En qué otras condiciones? Por ejemplo, ya con la edad, ¿qué es lo que les dicen los médicos a los abuelitos? Que ya no consuman ¿qué? Que ya no consuman sal. Efectivamente, entonces el consumo excesivo de sal, ¿verdad? Junto con otros padecimientos, pues lo que hacen es que se retenga el sodio y entonces nos favorezca que se acumulen líquidos. Entonces, también existen varias situaciones, por ejemplo, cuando tenemos adenomas de las glándulas adrenales, donde se producen los mineralocorticoides, también nos produce retención de sodio, ¿verdad? O en algunas condiciones que ya veremos más adelante, por ejemplo, en el caso donde tenemos los cuadros de choque, donde se producen diferentes condicionantes que impiden la salida de los líquidos. Y dentro de ellos hay una hormona especial que evita la pérdida de los líquidos. ¿Cómo se llama esa hormona? antidiurética. La hormona antidiurética. Muy bien. Entonces, la hormona antidiurética es una de ellas que evita la salida de los líquidos y entonces cuando tenemos algún proceso donde se estimula la producción de hormona antidiurética, obviamente se favorece la retención de líquidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien con la retención de líquidos? Entonces los líquidos se pueden depositar o se pueden localizar en cualquier lugar. Por ejemplo, ¿cómo le llamaremos? Y cada uno recibe un nombre. Por ejemplo, cuando se acumula en la cavidad abdominal, ¿cómo le llamamos?
¿Cómo le llamamos a eso? Ascitis. ¿O qué otro nombre recibe, Saúl? Hidroperitoneo. Hidroperitoneo, muy bien. Hidroperitoneo o ascitis. Y en el caso del acúmulo de esta, efectivamente, hidroperitoneo, y cuando se acumula en la cavidad torácica, hidrotórax, muy bien, se llama hidrotórax. Y cuando se acumula en el sistema nervioso central dentro de las, ¿cómo le llamamos? Hidrocele, hidrocefalia, ¿verdad? ¿Cuál será el hidrocele, Leonor? ¿O alguien sabe a lo que se refiere el hidrocele? En el escroto, muy bien, el hidrocele es cuando se acumula en el escroto. Entonces, muy bien. Entonces, y cuando se acumula en forma generalizada en el tejido subcutáneo, y otros, ¿cómo le llamamos? Anasarca, muy bien se llama anasarca, el acúmulo de líquidos en diferentes lugares se puede acumular los líquidos si tienen un nombre específico. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Más o menos. Y cuando se acumula en el pulmón, ¿cómo le llamamos? Pues puede ser nada más edema pulmonar. Edema pulmonar, bien. Y otra de las preguntas es, por ejemplo, hay una característica especial cuando el edema es a nivel pulmonar. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué se produce y qué es muy característico cuando tenemos edema pulmonar? Y que inclusive puede salir a través de los hollares. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que vemos característicamente? Espuma. Espuma, ¿verdad? Se va a ver espuma. ¿Y por qué se forma la espuma? Por la acumulación de líquidos aumenta la presión hidrostática. Ajá, va a salir líquidos, por eso tenemos edema. ¿Pero por qué se forma la espuma? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué se forma la espuma? Porque se satura el espacio. O bueno, no sé. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero lo vamos a hacer el día miércoles. Para el día miércoles les voy a pedir que todos, ¿verdad? Consigan 2 frasquitos o un frasquito nada más de un frasquito que tenga una tapa y que sea hermética. Y les voy a pedir que ese frasquito lo tengan listo, que esté vacío, ¿verdad? Y lo podamos tener para el día miércoles. Entonces, si el día miércoles les voy a pedir
algunas cosas que seguramente tienen en su casa. Entonces, eso es lo que les voy a pedir para el día miércoles. Les voy a pedir que me consigan un frasquito vacío, de preferencia que esté limpio, y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio del por qué se forma la espuma. Entonces, hasta aquí hemos entendido bien lo que sucede y las causas del edema, ¿verdad? ¿Por qué se acumula el edema cuando tenemos algunas condicionantes que nos van a favorecer que salgan los líquidos, ¿verdad? Y se acumulen en los tejidos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas? No, doctor, fuera de por qué se genera espuma, no hay otra duda. Ok. Entonces nos vamos a quedar con las dudas del día miércoles, porque mañana Saulo nos va a dar otra plática, va a continuar con la cuestión práctica. Entonces, por eso nos vamos a ir hasta el día miércoles para resolver esta situación de por qué se forma la espuma. Entonces, ¿alguna duda extra, algo más? ¿Nada? Entonces podemos continuar con trastornos circulatorios. Vamos a ver una presentación, la presentación que veníamos viendo. Nada más déjenme buscar, esperen unos segundos. Unos segundos. Listo, ya están en la presentación, ya les está cargando la... Sí, ya, doctor. ¿Ya? Ok, entonces pueden ver, ¿verdad? ¿Qué le sucedió a este perrito? ¿Qué le debe haber pasado? ¿Qué creen que le haya pasado? ¿Cuáles serían las posibilidades? Si dicen, ayer estaba bien, hace unos minutos estaba bien y ahorita ya cómo está. ¿Qué creen que le haya pasado? Lo picó una abeja o se comió una abeja, ¿verdad? Y luego cuando nos pica una abeja, luego nos enfermamos por la toxina que produce, las toxinas que produce la abejita cuando nos pica, ¿verdad? Pues nos
nos llega a provocar esta situación. Entonces ahí tenemos algunas de las causas: hidropericardio, muy común, muy frecuente. Y aquí esta vaquita, ¿cómo la ven? Es una alta productora, ¿o no? ¿Será porque produce mucha leche? Pues aquí lo que tiene seguramente es un proceso exacto, se ve aumentado de volumen y de un color rojizo en la piel, y esto es porque tiene una infección muy, muy importante, donde va acompañada de edema, y eso es lo que se llega a observar en el caso de esta mastitis, acompañada de un edema muy, muy severo. ¿Está feliz? ¿O por eso se ve así? Otra abeja puede ser que le dieron algún medicamento, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está provocándole que tenga un edema localizado. El edema puede ser localizado, puede ser generalizado, dependiendo de la causa. Por ejemplo, la citis, ¿verdad? ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo lo vemos? Cuando tenemos procesos obstructivos en la cavidad, o podemos tener problemas hepáticos, ¿verdad? Los problemas hepáticos que son muy comunes, por ejemplo, los animalitos cuando tienen algún daño a nivel hepático por algún tumor, por alguna otra situación, generalmente tenemos, o por algún proceso obstructivo a nivel de las venas, ¿verdad? Entonces es lo que nos va a ocasionar ascitis, o bien puede ser por una insuficiencia cardíaca. ¿Del lado? ¿De qué lado sería la insuficiencia cardíaca si tenemos ascitis? Del lado izquierdo. ¿Del lado izquierdo? No. Si no es del izquierdo, ¿de qué lado es? Derecho. Derecho, ¿verdad? De insuficiencia del lado derecho, porque el lado derecho se ve reflejado a nivel de la vena cava, y entonces por eso tendremos este acúmulo de líquidos en la cavidad abdominal. ¿Y cómo es este líquido? ¿Qué características tiene este líquido? ¿Qué características tiene este líquido? Una de las características es que es un líquido claro, transparente, ¿verdad? Y algo importante es que no coagula. ¿Por qué? Porque tiene una baja concentración de proteínas. Entonces, tiene una baja concentración de proteínas y por lo tanto no coagula este líquido. Porque
hay que diferenciarlo del líquido, que es el líquido inflamatorio y que le llamamos exudado. Entonces, cuando este líquido se presenta, le llamamos edema o trasudado. Es de un color claro, generalmente puede llegar a tener un tinte ligeramente amarillo, pero es translúcido completamente y no coagula. Es una de las cosas, es que este líquido no va a coagular. Entonces, si esto es un trasudado, lo debemos de diferenciar de un exudado. El exudado coagula, generalmente tiene diferentes tipos de color, generalmente es turbio, ¿verdad? Porque tiene un alto contenido de proteínas y puede tener inclusive células en cantidad importante, células inflamatorias. Aquí estamos viendo ascitis. Vean, es un líquido de color amarillo ligeramente, pero lo importante es que no coagula. Y tenemos aquí el hidroperitoneo. Dice que es un bioperitoneo, aquí en este caso ya deja de ser trasudado y se convierte en exudado, pero este ya es un proceso inflamatorio. Vean cómo el color, ¿y por qué se tiñe de color rojo? Porque normalmente va acompañado de un proceso congestivo y entonces eso le va a dar cierta coloración al líquido. Además, ¿cómo se llamará esta presencia de este líquido en este lugar en específico? Hidropericardio. Hidropericardio, muy bien. Entonces es un hidropericardio. Aquí vemos el edema pulmonar. Vean la espuma que vemos en estos casos cuando hay edema pulmonar. Este edema sale a los bronquios y de los bronquios se va hacia el. Y esto hace que los animales, esta espuma, ¿verdad? Que es algo característico del edema pulmonar, hace que se vuelva un proceso irritativo y por lo tanto, si esta es una sustancia que es irritante a la tráquea, ¿cuál será lo que van a presentar los animales? ¿Qué presentan los animales? ¿Qué van a presentar como consecuencia cuando tenemos algo que nos irrita a nivel del aparato respiratorio inferior? Vamos a tener tos, efectivamente, lo que nos va a provocar es tos. Entonces, una de las características es que los animales, cuando tienen edema, o inclusive las personas que tienen tos y está asociada con problemas de edema pulmonar, generalmente están asociados con los pacientes van a tener insuficiencia cardíaca del lado. ¿De qué lado? ¿De qué lado no tendremos el problema del corazón? Del lado izquierdo. Muy bien. El problema lo tenemos en el corazón del lado izquierdo. Entonces, cuando vemos toser a un paciente, a un perrito, sobre todo de edad avanzada, que tiene probablemente daño valvular o alguna otra cardiopatía, entonces ya descartamos que no sea un proceso inflamatorio, que no sea un proceso infeccioso, entonces podemos pensar que se trata de un problema cardíaco y por eso tiene tos. Por eso tiene tos este paciente. Entonces, ahí vamos.
Ustedes recuerdan cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda y aparte del líquido, del edema, ¿qué otra cosa vemos que es característico? Muy característico en un corte histológico. Y que nos dice, sí, tiene una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué otra cosa característica vemos? ¿Cuál es la otra condición? ¿O qué es lo que vemos? Hipertrofia, bueno, sí, es una de las cosas que nos puede llevar al problema cardíaco, pero no histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Desde un punto de vista histológico, una hipertrofia es muchas veces muy difícil de evaluar, sumamente es complicado desde un punto de vista histológico. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo característico? ¿Qué habíamos dicho que es característico de una insuficiencia cardíaca izquierda? ¿El pulmón edematizado? El edema pulmonar, pero hay algo más, que les dije, esto es algo muy característico en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Que eran unas células que están en el pulmón. Los macrófagos, ¿verdad? Eran los macrófagos llenos de glóbulos rojos o de hemosiderina. Y entonces esos macrófagos llenos de eritrocitos o de hemosiderina que ya han degradado, ¿verdad? A los glóbulos rojos, entonces le llamábamos células de falla cardíaca izquierda. Células de falla cardíaca izquierda, que eso ya lo habíamos visto en algunas situaciones. Entonces, lo que habíamos visto con respecto a la presencia de estas situaciones. Vean, aquí tenemos un perrito, unos perritos con edema generalizado. Este es un rumiante, ¿verdad? Con un edema generalizado, un perrito, ¿verdad? Que no nació y tiene una gran cantidad de líquidos en el tejido subcutáneo. Entonces, es una sarca, ¿verdad? Sarca en este paciente. Tenemos un tejido con edema subcutáneo. ¿Qué es lo que le hacemos? Pues para saber si es edema o no, pues hacemos una presión digital y si se queda marcado porque no hay un retorno pronto, ¿verdad? Porque hay pérdida de elasticidad, entonces se queda este signo, ¿verdad? Se queda esta depresión, ¿verdad? Y eso nos está indicando que tiene el paciente edema. Es algo muy común, que es lo que nos hacen cuando nos presionan, a ver si tenemos o no edema, pues este signo de la fobia o signo de Godet, ¿verdad? Es que tenemos otro paciente con edema, ya ven, más espuma. Vean el cambio de color de los pulmones, color rojizo, la separación de los lobulillos, ¿verdad? De los lóbulos y lobulillos pulmonares se ven de un color rojizo y la separación está dado por la presencia de los líquidos, además de la coloración rojiza que está presente y que nos está indicando que hay un proceso que ya veremos congestivo y que nos favorece la salida.
Entonces los líquidos, los tejidos van a, cuando los signos o las lesiones macroscópicas, pues es que vamos a tener que, cuando los cortamos, pues sale una gran cantidad de líquido, hay aumento de tamaño y peso, ¿verdad? Hay espuma en la parte del pulmón, en las partes bajas se vuelven aumentadas de volumen, la superficie es lisa y brillante. En el caso del pulmón se observa lo que son, si ya lleva mucho tiempo distendido el pulmón, se van a quedar las marcas de las costillas en la superficie pulmonar. Entonces eso es lo que vamos a ver en la impresión de las costillas. Tenemos, vean, de la espuma que está saliendo a través de los hollares de este perrito y vean el proceso o el edema pulmonar, ¿verdad? Que es lo que vemos en estos casos. Las secuelas del edema, ¿cuáles serán? Pues, en el caso del pulmón, pues nos va a provocar una insuficiencia respiratoria importante, ¿verdad? Que nos puede llevar a la muerte, inclusive del individuo. Alteración de la función tisular, por ejemplo, cuando tenemos un edema cerebral, pues también nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Una hidrocefalia muy importante como secuela, por ejemplo, de un evento traumático o de un proceso tóxico, pues nos va a llevar a la muerte del individuo. ¿Por qué? Porque la presión que se ejerce dentro del cerebro, pues nos lleva a un proceso de fallas en todo el sistema nervioso. Y también se favorece la fibrosis cuando el edema persiste por mucho tiempo, porque el líquido, al ser una cuestión irritante, pues va a estimular a los fibroblastos para que produzcan colágeno, y la colágena finalmente se traduzca en fibrosis. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre lo que es el edema? ¿Dudas? No, doctor. Bien, como les había yo comentado, ya para no hacer más, para que puedan tranquilamente desayunar y poder hacer su examen ya a partir de las 9 de la mañana, pues vamos a dar por concluido la clase el día de hoy. Y nuevamente les pido una disculpa, pero no podía accesar al sistema. Entonces, el día de mañana, Saulo, sí tienes presentación, ¿verdad? Para mañana. Sí, doctor. Entonces, mañana Saulo nos va a hacer favor de compartir nuevamente la liga, y para que ustedes puedan con él ver las cuestiones prácticas. Y nos vemos el día miércoles. Entonces, con Saulo mañana y conmigo nos vemos el miércoles para continuar con lo que es hiperemia y congestión. Y les recuerdo que tienen que darle una leída a los dos documentos que les envié, por favor. ¿Sí? Pues muchas gracias y nos vemos. No les digo que tengan suerte, porque los exámenes no es cuestión de suerte, sino más bien de preparación y constancia. Entonces, si han estado leyendo, han estado constantemente revisando sus apuntes, han visto algún libro, etcétera, no van a tener ningún problema. Pero si empezaron a estudiar
hace 2 horas, hace 1 hora, pues entonces sí, no creo que les vaya a ir muy bien. Generalmente no les va bien. Pero cualquier situación, cualquier cosa que haya con respecto al examen, pues lo aclaramos sin mayor problemática. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y les pido nuevamente disculpas, pero no podía yo ingresar. Gracias, cuídense mucho, síganse cuidando mucho y espero que ya pronto, ojalá podamos vernos y sobre todo que también les pongan su vacuna, que ya es importante para podernos reunirnos. Entonces, bueno, pues nuevamente gracias a ustedes, gracias a todos y cada uno de ustedes, a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Saulo, nos vemos. No, de que cuídense mucho.